Damos inicio entonces ahora sí con la agenda presentando a la doctora Joana Diago García. Ella realizará la apertura del simposio con la presentación de la ponencia Bases neurobiológicas de la esquizofrenia. La doctora Diago García es médica cirujana de la Universidad Libre de Barranquilla y es especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Posee una experiencia de más de 17 años, la cual está fundamentada en el estudio de la esquizofrenia, enfermedades afectivas y el tema del suicidio. Además, es docente de posgrado en psiquiatría de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como psiquiatra en los servicios de consulta externa, urgencias y terapia electroconvulsiva de la ESE Hospital Mental de Antioquia, María Upegui. La doctora Diago García también ha participado como ponente de congresos nacionales e internacionales. Entonces les recuerdo el nombre de la ponencia, Bases neurobiológicas de la esquizofrenia. Doctora Diago García, muy buenos días y muchísimas gracias por realizar la apertura de ese primer simposio de residentes de psiquiatría en UNIRREMED. Muchísimas gracias, Melissa, por la presentación. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la universidad por esta invitación tan bonita, a los que me acompañan presencialmente y virtualmente para este repaso que vamos a hacer sobre bases neurobiológicas de la esquizofrenia. Aquí está como la agenda que voy a llevar a continuación. Hablaré inicialmente de algunos aspectos sobre la enfermedad, sobre la esquizofrenia, algunos aspectos clínicos y de pronto epidemiológicos. Y luego entraré como a todos estos apuntes sobre genética, factores de riesgo medioambientales, neurotransmisores y circuitos, y finalizando pues hipótesis del neurodesarrollo, neuroimagen y neurofisiología. Para hablar de esquizofrenia, quisiera inicialmente pues hablar del término de psicosis, que la psicosis se ha enmarcado clásicamente como la alteración del contacto con la realidad, pero probablemente no solo tiene como ese precepto de la realidad alterada, sino que también hay síntomas en donde hay un deterioro de la capacidad mental, hay deterioro de esa capacidad de comunicarse y se afecta la relación con el otro. Una de las características más importantes como del brote psicótico, del episodio psicótico, se refiere a que el paciente por sí mismo tiene una dificultad para darse cuenta de lo que está pasando. Es decir, no tiene insight, no tiene introspección, entonces puede estar defendiendo de una manera muy vehemente sus creencias, sus ideas y sus experiencias. La psicosis como tal no hace parte de un constructo como diagnóstico específico que pertenezca a los trastornos por clasificación del DSM o de los manuales europeos de clasificación, sino que puede estar inmerso en diferentes situaciones de salud mental, o sea que la psicosis puede acompañar a varios diagnósticos en psiquiatría. ¿Cuándo un paciente está psicótico? Cuando presenta algunos de los 4 síntomas cardinales: la presencia de delirios, alucinaciones, trastornos formales del pensamiento, que se refiere a que cuando el paciente nos habla, nosotros no estamos en posibilidades de entender o de repetir lo que está diciendo. Y un cuarto punto tiene que ver con las alteraciones conductuales, ya sea por catatonía, por conducta desorganizada o conducta bizarra. Entonces, se califica la psicosis o se determina la psicosis cuando se presentan síntomas de este tipo, al menos un síntoma de este tipo, durante más de una semana. En la esquizofrenia, los síntomas psicóticos deben llevar por lo menos un mes y debe acompañarse de deterioro funcional por lo menos 6 meses. O sea, el paciente ha dejado de cumplir con sus obligaciones académicas, ha dejado de cumplir con sus obligaciones de familia o laborales, etc. Y se deben excluir síntomas afectivos prominentes, o sea, que no estemos en el marco de un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, o de una depresión con síntomas psicóticos, sino que los síntomas sean puros de la alteración de la realidad. Este trastorno tiene un inicio temprano, cursa con deterioro casi siempre, pero como veremos en una diapositiva más adelante, el curso puede ser variable. Es una enfermedad de alto costo. Por ejemplo, estudios en Estados Unidos revelan que se gastan por lo menos 150 millones de dólares anuales en costos directos e indirectos por la enfermedad. Y muchos de estos pacientes, porque la enfermedad inicia en la adolescencia, pueden tener un curso tórpido, entonces no alcanzan los estándares académicos que permitan un alto desempeño laboral.
Se estima que la expectativa de vida baja en un 15%, hay unos artículos un poco más recientes que hablan hasta de un 20%, incluso hay otros que señalan un 30% en los años de vida que se reducen como en la presentación, pues con la aparición de la enfermedad. Y también es muy importante que, como dice uno de mis autores preferidos, Jim Banos, las características clínicas y la presentación de la enfermedad tienen relevancia no solo en los aspectos genéticos, sino también en los aspectos medioambientales que van a traducirse como en la presentación sintomática. Por último, antes como de pasar como a la parte como más central de la presentación, quiero hacer énfasis en la duración de la psicosis no tratada, porque me parece que el constructo del DUP es el principal factor que define. Claro que sí. ¿Mejor? Bueno, muchas gracias. Hablaba de la duración de la psicosis no tratada, que es el tiempo que demora el paciente entre la aparición de sus síntomas y el contacto con el tratamiento. Ese periodo de tiempo es un periodo crucial, ya que entre más largo tenga el paciente como el acercamiento al tratamiento, peor va a ser el desarrollo como de la enfermedad. Se presenta menos respuesta, más tasas de hospitalizaciones, más necesidad de polifarmacia, síntomas residuales y disminución funcional. Entonces, vale la pena que desde los primeros niveles de atención, digamos médicos generales, colegas que de pronto tienen la oportunidad de tener nuestros pacientes de primera mano, puedan estar atentos a la identificación de la psicosis y a la formulación al menos del constructo diagnóstico sintomático para el acercamiento a un abordaje terapéutico temprano. La gráfica de la izquierda, de acá, que es una gráfica clásica de Lieberman, habla de que la enfermedad inicia antes de la presentación como sintomática. Hay una etapa que se llama premórbida, luego viene una etapa que es la etapa de los pródromos, que es en la adolescencia, luego viene como la etapa del primer episodio psicótico, que muchas veces se da con una ruptura biográfica, y es un término que se refiere como al hecho de que el individuo no vuelve a ser el mismo. Ahora, el curso, digamos, definitivo puede ser variable, pero fíjense que muchos de los pacientes están hospitalizados, gran parte de la vida pueden pasar como en una institución de salud mental, solo un 20% de los pacientes pueden tener un episodio único, o sea que un 80% de los pacientes pueden tener un siguiente episodio incluso antes de que pase un año de esa primera vez que los hemos observado. Si el paciente tiene tratamiento puede enfermarse, pero el riesgo de enfermarse con tratamiento va de un 15 a 30%, mientras que los pacientes que no son tratados tienen un riesgo de hasta el 80% de presentar recaídas al principio pues, de la enfermedad. Hay un tiempo que se llama el periodo crítico y entonces estamos invitando a toda la comunidad médica y no médica, también hay psicólogos, trabajadores sociales y otros participantes de la atención en salud que pudieran ser una mano amiga en la detección temprana y en el acompañamiento de estos pacientes. Entonces, poder censar, poder evaluar y poder seguir a nuestros pacientes con esquizofrenia en los primeros 5 años es crucial para el pronóstico. Esta gráfica me gusta mucho, es una gráfica que trae el doctor McHutton en JAMA en 2019 y me gusta precisamente porque hace una correlación de todos estos estadios, que son los estadios como evolutivos de la enfermedad, con los aspectos de factores de riesgo, que hay algunos a nivel perinatal, otros en la adolescencia, con el consumo, la exposición como a los retos y a los riesgos, y a partir de allí también vamos observando algunos correlatos que tienen que ver como con estos aspectos neurobiológicos. Traigo la gráfica también para repasar que los síntomas positivos son esos 4 síntomas con que comenzaba la presentación: delirios, alucinaciones, trastornos formales y conducta desorganizada. Pero muchos de los pacientes tienen otros síntomas de esquizofrenia que se llaman síntomas negativos, que van larvados incluso antes de que aparezcan los positivos y que probablemente tienen también sube y baja dentro del desarrollo. Entonces, repasando estos síntomas negativos, los pacientes pudieran estar más callados, más aislados, con un aplanamiento del afecto, no modulan, no sonríen, no establecen un contacto visual o el tono de la voz, la expresión corporal no se acerca como a esa expresión del afecto que normalmente tenemos con las fluctuaciones y como con todos esos bemoles a la hora de expresar lo que sentimos. Entonces, esos síntomas negativos, que en general son 6, abulia, alogia, aislamiento, aplanamiento afectivo, las alteraciones atencionales, ¿sí? Son los síntomas
de pronto que dan unas características de apagamiento al paciente y que a veces son de pronto muy molestos o que disminuyen esa capacidad funcional. Entonces, ¿por qué profundizar? ¿Por qué repasar todos estos aspectos neurobiológicos? Pues precisamente porque profundizar en esos aspectos nos aproxima a un diagnóstico temprano, nos aproxima a un mejor conocimiento de los aspectos fisiopatológicos y así del abordaje farmacológico que podemos dar a los pacientes. Inicialmente las evaluaciones se hacían en fases tardías, entonces la investigación se llevaba a qué pasaba con el individuo después de que ya se había enfermado. Pero ahorita los avances están hacia la búsqueda de biomarcadores en esas fases iniciales que permitan encontrar sujetos en riesgo. Entonces ya hay muchos estudios y hay mucha investigación dirigida a eso, a buscar cuáles serían los familiares de pacientes, aquellos individuos que inician con síntomas psicóticos, que son intermitentes o que son atenuados y pudieran estar abriendo como esa puerta de la presentación inicial de la enfermedad. Entonces, si sabemos de eso, de las fases de los estados mentales de riesgo y nos aproximamos como al diagnóstico temprano, probablemente vamos a tener una mejor evolución con nuestros pacientes. En los aspectos genéticos, pues unos principios generales nos hablan de que la esquizofrenia es una enfermedad con una elevada heredabilidad. Hay estudios de familias, hay estudios en gemelos, y se estima que las bases hereditarias de la esquizofrenia alcanzan un 80%. El hecho de que la enfermedad se presente en el 1% de la población y que además hayan unas altas tasas de concordancia en gemelos monocigotos que puede alcanzar hasta el 50% y que va variando, va disminuyendo cuando los gemelos son dicigotos hasta el 17% y de ahí va disminuyendo esa presentación hasta los porcentajes más pequeños que serían para aquellos familiares en un tercer grado de consanguinidad. Para otros estudios, por ejemplo, hay un estudio clásico de adopción en donde por unos 30 años llevaron a hijos de madres con esquizofrenia y los compararon con hijos de madres sin la enfermedad con esquizofrenia versus sin esquizofrenia. Los que tenían, que eran hijos de madres enfermas pues con este problema, padecían la enfermedad en un 11%, pero debemos reconocer que obviamente los factores genéticos no son únicos y que hay otros factores, sobre todo medioambientales y de neurodesarrollo, que definitivamente van a influenciar en todo esto. En cuanto a los estudios de ligamiento, los reportes dicen, obviamente no hay un gen concreto, hay una poligenia y hay diferentes escenarios en los cuales como la genética impacta y que esa expresión en la asociación, en los estudios de asociación del genoma va mostrando cada vez más cómo también se ven asociaciones en el sistema inmunitario, en el desarrollo del citoesqueleto y también en la plasticidad y la función sináptica. Si vamos a los factores medioambientales y cómo estos impactan, hay una asociación de presencia de enfermedades respiratorias o infecciosas en el segundo trimestre del embarazo y entonces estas madres tuvieron hijos alrededor como de los tiempos de invierno y comparando los chicos que nacieron en invierno versus los que nacieron en tiempos de verano, el riesgo relativo está para un 10%. También las complicaciones perinatales en embarazo, parto y del desarrollo fetal, al igual que la presentación de enfermedades infecciosas, la rubiola o las enfermedades como la meningitis en los primeros años de la vida van a estar relacionados con la aparición de la enfermedad. Los hombres, padres mayores de 50 años tienen más riesgo de tener hijos con esquizofrenia. También los jóvenes menores de 25 tienen una probabilidad más alta de desarrollar la enfermedad. En cuanto a traumas en la infancia, eventos vitales, abuso, bullying, probablemente los pacientes van a estar con un mayor riesgo de presentación como de este problema de salud, al igual que el uso de marihuana y múltiples sustancias psicoactivas. Hay un estudio muy bonito, un estudio en Holanda y un estudio que se ha expandido pues a Reino Unido, en donde estuvieron chequeando migraciones de población negra en espacios o en ciudades blancas y parece que el estresor psicosocial de ser moreno en poblaciones blancas delimitó una alta frecuencia de la aparición de la enfermedad que no pasaba cuando estaban allá en sus ciudades de origen. Entonces, importante tener en cuenta como todas esas cosas.
Esta gráfica es muy bonita también porque entonces nos va correlacionando los factores genéticos que están por aquí al lado izquierdo, si no estoy mal, con los factores medioambientales que están por aquí a la izquierda, ¿sí? Los factores raciales, en la niñez, del medio ambiente, porque también, por ejemplo, las ciudades con alta polución se han asociado con mayor frecuencia de la enfermedad. Entonces, factores como con la contaminación también están allí muy de la mano con la presentación. Pero esta diapositiva la traje pensando en que hay unos aspectos muy importantes. Entonces, que los factores psicosociales sensibilizan a los sistemas de dopamina y eso aumenta la respuesta a los desencadenantes. Entonces, estamos ya mezclando factores genéticos, factores del medio ambiente y algunos factores de monoaminas. Y cómo la monoamina, la dopamina, va a estar interactuando como con esa sensibilidad al estrés y esa reacción inapropiada en el cuerpo estriado. Adentrándonos en esa parte, hay un concepto que viene desde unos años atrás, de Kapur, ¿cierto? Que es el concepto de la saliencia. De pronto para los residentes es mucho más común, pero para los estudiantes voy a hacer como un pequeño repaso o aclaratoria, y es que cada vez que estamos ante unos estímulos específicos, podemos tener la posibilidad de escoger, de darle más valía a los que son más importantes en ese momento. Pero parece que en la situación de la esquizofrenia hay una asignación alterada de esos estímulos y eso facilita el desarrollo de síntomas psicóticos. Por ejemplo, si ahora estuviéramos en silencio y nos escuchamos, de pronto la respiración, el ruido del aire acondicionado o los que estén en sus casas, pues lo que está en el medio ambiente, y estamos dándole un poco más de relevancia a otros aspectos que los que estén siendo como más preponderantes en ese momento, podría el sistema dopaminérgico estar confundiendo algunos de estos circuitos para que dándole más preponderancia a otras cosas, a partir de eso se distorsione la percepción, por ejemplo, auditiva, y estar oyendo el ruido del aire acondicionado pudiera traerme voces a través de eso. Y entonces la aparición de síntomas a partir de estímulos que deberían estar menos influenciables, comienza a abrir puertas para errores en el sistema nervioso. Y por último, para esta diapositiva, traía que la psicosis en sí podría proporcionar una disregulación que retroalimente negativamente al sistema, aumentando esas cantidades de estrés. Aquí están unos ORs para esas de esos diferentes factores medioambientales, pero quiero hacer énfasis en el último porque, por ejemplo, este artículo de Lancet en el 2022 ratifica estos valores previos en que la marihuana se asocia entre 5 a 6 veces el riesgo de asociarse con la presentación de un episodio psicótico. Es decir, que entre más alto sea el consumo, más frecuente sea, probablemente los pacientes van a tener un caldo de cultivo para la presentación de ciertos problemas de salud con los que ya venían genéticamente vulnerables. Y esta otra gráfica, que también me parece muy bonita porque es integrativa, nos repasa que las esquizofrenias, porque no solamente pues la esquizofrenia se manifiesta con esos síntomas positivos, sino también con los síntomas negativos que les mencionaba hace un rato, sino también con otros síntomas cognitivos, comportamentales, de deterioro y algunas veces unos síntomas afectivos menores. Y entonces cada uno de los circuitos y cómo interaccionan como estos factores de riesgo podrían acercarse como a la presentación de la enfermedad. Si hablamos de neurotransmisores, clásicamente se conocía la vía dopaminérgica, pero más adelante el glutamato comenzó a hacer presencia y, como dice Lieberman y también pues como cita Stahl en este cuadrito, hay 3 teorías visibles o viables con diversas variaciones, pero muchas áreas de superposición que podrían explicar este desarrollo de los biomarcadores o de la etiopatogenia específica como en las monoaminas en la enfermedad. Y entonces hemos conocido las vías dopaminérgicas, Stahl dice en relación con la esquizofrenia, principalmente son 5 vías. Entonces uno la repasa y dice la vía, aquí la figura trae primero la vía nigroestriada, trae segunda es la vía mesolímbica, de tercera es la vía mesocortical, la vía cuarta que mencionan aquí es la tuberoinfundibular y Stahl menciona una quinta vía talámica que inicia en la sustancia nigra y también en el área tegmental ventral y que llega al tálamo, que todavía no se ha especificado como cuáles son como todos esos impactos, pero que también se correlaciona con las otras vías. Voy a mencionar inicialmente 2 de esas vías para hablar de generalidades en un paciente con esquizofrenia
que no está siendo tratado. Entonces, probablemente esas vías, si no están tratados los pacientes, van a estar intactas y serían entonces, aparentemente, la vía nigroestriada, que va de la sustancia nigra al estriado y que tiene que ver sobre todo con los síntomas motores. Cuando a esta vía se le da tratamiento con medicamentos que sirven para los síntomas positivos, o sea, que bloquean los receptores D2 posinápticos, entonces pueden aparecer síntomas motores. Las distonías, la caticia, puede aparecer el parkinsonismo, etc. Y en esta otra vía, que es la vía tuberoinfundibular, estarían las explicaciones de cuando se usan medicamentos que aparezcan los efectos secundarios de tipo hormonal, de disminución de la libido o galactorrea, hiperprolactinemia, etcétera, etcétera. Entonces, estas vías aparentemente están intactas en los sujetos que tienen esquizofrenia que no han tenido tratamiento. Pero las otras vías clásicas, que sería la vía, comienzo con la mesolímbica. En la vía mesolímbica hay una disregulación por una excitación. Entonces, una sobreestimulación de la vía mesolímbica va a ser la responsable de la aparición de síntomas positivos de la enfermedad. Esa vía no solamente pues, va a explicar los delirios, las alucinaciones y los trastornos formales, sino también que sería la responsable de conductas impulsivas, de conducta agresiva y de conducta violenta en estos pacientes. Un segundo paso con esta vía sería la hipofunción de esas proyecciones mesolímbicas que probablemente, no solo la vía mesocortical que nosotros conocíamos, sino que ahora está en su publicación del 2021, nos dice, hay hallazgos de que también la hipofunción mesolímbica podría estar asociada a algunos síntomas afectivos y a algunos síntomas de orden negativo. Pero la novedad está en que, si nosotros viéramos el estriado, como los neurólogos en esta parte dorsal, diríamos que tiene un componente alto en el movimiento. Pero si lo viéramos más hacia esta parte ventral, como hacia el núcleo accumbens, estaríamos hablando de una mayor predicción sobre los síntomas afectivos. Lo que se había visto antes o se había descrito, como aquí dice en la siguiente figura, que es la de la esquizofrenia, era que esa vía mesolímbica, esa vía del área tegmental ventral que iba hacia esa parte ventral como del tálamo, nos asociaba la hiperactividad con los síntomas positivos, pero específicamente esta vía está diciendo que hay unas asociaciones que van directamente desde la sustancia nigra hacia una parte de asociación en este sector estriado que en lugar pues de separar la vía nigroestriatal de la mesolímbica, Stahl nos propone qué tal de hablar de una vía mesoestriatal que podría tener mayor explicación y que esto es a través de estudios de neuroimagen que se ha estado encontrando por neuroimagen funcional que no solo es mesolímbica, que también tiene un componente ahí en el negroestriado y que tal vez esta vía más adelante va a ser unificada, pues estoy hablando pues de las propuestas que hace Stahl hacia una vía mesoestriatal que podría explicar o asociarse más como a estos hallazgos que tenemos dentro de la neuroquímica y dentro del tratamiento farmacológico. Para la otra vía, que sería la vía mesocortical, que va también pues del área tegmental hacia las áreas dorsolateral y ventromedial, una hipofunción de la dopamina, entonces habría menos sensibilidad a la dopamina en esas áreas, sería la explicación de los síntomas negativos. Entonces estoy hablando de que la dopamina en general podría dar parcialmente una explicación por hiperfunción en unas áreas mesolímbicas o ahora ya con alguna interacción ahí de la sustancia nigra y una hipofunción de las vías mesocorticales estaría explicando los síntomas negativos. ¿Vamos bien? Muchas gracias. Hablando de las guías glutamatérgicas, se nos presentan muchas vías, corticoencefálicas, corticoestriadas, bueno, se señalan como todas ellas, incluso unas corticocorticales que actúan de manera excitatoria y otras que actúan a través del GABA, entonces que serían inhibitorias, y estas vías de glutamato se correlacionan de una manera mucho más específica con las vías de dopamina para poder resolver algunas dudas que antes como que teníamos con el sistema. Probablemente quedan muchas dudas, no podemos decir que eso resuelve todo, pero ¿cómo interaccionan como esa hipoactividad de los receptores NMDA
que permite una hiperactividad de la vía que ahorita acababa de contarles, que era entonces esa vía mesolímbica, y que a partir de esa hipofunción del receptor en los haces córtico-estriado, tálamo-corticales, va a haber entonces una reducción inhibitoria de ese filtro, aumentándose toda esa información sensorial en el córtex y presentando muchos más síntomas negativos. O sea que las vías están, en términos costeños, aporreadas. Aporreadas porque hay una alteración por hiperactivación por una vía y por hipofunción de estos receptores y por actividad de los otros. Estas vías glutamatérgicas no solo entonces tienen relación con los síntomas positivos, sino también que tienen una asociación con la sintomatología negativa de la enfermedad. Entonces, que estén hipoactivos aumentan el glutamato por aquí en el área tegmental ventral y eso estimula las interneuronas GABA para que haya una inhibición de la dopamina mesocortical y entonces baja la dopamina en corteza. O sea que se están complementando, se están de alguna manera haciendo cómplices en esas apariciones tanto de síntomas positivos como de síntomas negativos. ¿Qué está diciendo entonces como la teoría? Probablemente todos estos síntomas, si se perpetúan, si están presentes, no tratados, si nuestros pacientes no están acompañados, pues entonces van a generar un proceso que se ha denominado esquizotoxia, y es la toxicidad de la enfermedad sobre el sistema que va a estar incrementando como esos efectos negativos. La serotonina también juega un papel importante porque ella está hiperactiva. Entonces ese desequilibrio de serotonina en esos receptores corticales de las neuronas glutamatérgicas 5-HT2A va a favorecer esa misma estimulación que hay de la dopamina, aumentando todos esos síntomas bullosos, delirios, alucinaciones, trastornos formales y trastornos comportamentales. Una sustancia, por ejemplo, como la psilocibina, que ahora está como muy de moda, no solo como en el tratamiento de depresión resistente, que en Colombia pues no la tenemos como específicamente, pero que de manera muy criolla y también en algunas esferas se usan los hongos, se usa la psilocibina para experiencias sintomatología depresiva o para otras situaciones, y digamos que la acción sería que ellos son agentes que estimulan esos receptores 5-HT2A en las neuronas periamiidales de glutamato y con esta sobreactivación generan síntomas psicóticos. Haciendo entonces un resumen, 3 serían como los aspectos que yo quiero que anoten en casa y que ustedes tengan presentes acá. Uno, que esa hiperactividad de dopamina en los receptores de 2 en la vía mesolímbica mesoestriatal sería responsable de los síntomas positivos. Que esa hipoactividad de los receptores NMDA en las neuronas GABA tiene una pérdida de inhibición de la acción GABAérgica en la corteza prefrontal y también sería explicación de esos síntomas positivos. Y también esa hiperactividad de la serotonina en sus receptores. Entonces, todo esto va a traducirse como en la parte ya un poco más clínica, en que hay una alteración de las oscilaciones gamma, que serían las cruciales para que haya una buena conectividad entre las redes. Si esa actividad gamma está alterada, entonces hay una disfunción de esas redes y eso entonces estaría de la mano con la presentación sintomática. Hay otros circuitos, entonces los grandes circuitos que tienen estos neurotransmisores van a dar cuenta de cómo el paciente va a expresar la sintomatología. Entonces, para el circuito frontotalámico estriatal hay síntomas cognitivos y conductuales, para este hay síntomas negativos y alteraciones de la función ejecutiva. En las alteraciones de la corteza orbitofrontal, estriado y tálamo hay cambios en la personalidad, irritabilidad. Y para este último, por ejemplo, miren que el paciente puede tener una disminución de la capacidad de cómo reducir esas respuestas inapropiadas. Entonces, vemos muchos pacientes que se están riendo cuando no tendrían que reírse. Vemos varios pacientes que tienen una actividad aplanada, distante, cuando la situación debería movilizarlo. Incluso cuando le están diciendo a uno, tengo mucho miedo, es que me van a matar, me están persiguiendo, me metieron un chip en la cabeza y me están buscando. Y resulta que muchas veces el afecto no está tan de la mano con esa presentación de síntomas. Entonces, hago de una vez publicidad con una parte que tal vez es una de las que más trabajo, que es la parte farmacológica, y es que nosotros, la psiquiatría es papaya, muchachos. Si nosotros tenemos psicosis, pues le damos antipsicóticos, pero estemos con claridad para encontrar
cuándo el paciente está psicótico, cuándo debemos iniciar el tratamiento, cómo debemos hacer diagnósticos diferenciales y cuáles son las dosis de los medicamentos que deberíamos utilizar. Entonces, para los pacientes con primer episodio psicótico, deberíamos utilizar antipsicóticos de segunda generación, iniciando con bajas dosis, titulando esas bajas dosis y alcanzando las dosis correctas. ¿Por qué? Porque si el mecanismo de acción del medicamento es que bloquea esos receptores de 2, y entonces si yo bloqueo esos receptores de 2 posinápticos, lo que voy a conseguir es una disminución de esa dopamina que estaba aumentada. Entonces, si disminuye esa dopamina que estaba aumentada, por ejemplo, en esa vía mesolímbica, esa presentación de delirios y alucinaciones va a comenzar a disminuir. Y disminuyen de una manera gradual. No es que de un día para otro la gente va a estar sin síntomas. Pero eso también hay que explicárselo a los pacientes y a sus familias para dar continuidad al tratamiento, y ahí va otra propaganda, y esa la adherencia. Los pacientes deberían tomar los medicamentos a diarios. Entonces, digamos que el punto de esta diapositiva es repasar que deberíamos tener unas dosis de antipsicóticos de segunda generación tan buenas que ocupen ese 60% de la ocupación de los receptores para que tengamos eficacia del tratamiento, pero que no sobrepase el 80%, porque definitivamente usemos dosis más altas, probablemente no vamos a tener mejor respuesta, pero sí vamos a tener los efectos secundarios no deseados, sobre todo de orden motor. Bueno, hablando de la hipótesis del neurodesarrollo, que es otra de las que traigo pues a presentarles, yo creo que esta va contando como un paso a paso de qué es lo que pudiera estar pasando con los pacientes. Una vulnerabilidad que interactúa o no con lesiones producidas en periodos específicos del desarrollo, y aquí caben como esas teorías medioambientales, anomalías en estructuras y en funciones del cerebro, una frecuencia de anomalías físicos menores, como los signos neurológicos blandos que observamos en algunos de estos pacientes, también como las alteraciones neurocognitivas que están presentes desde el primer episodio y que pueden tener como ya una presentación distinta o evolutiva de acuerdo como con los diferentes cursos que pueda tener la enfermedad. Pero la pregunta de Lieberman a mí me gustó, porque Lieberman se pregunta en ese texto, ¿y entonces cuándo es que comienza la enfermedad? La enfermedad comienza con esta teoría o con este modelo del desarrollo precoz, comienza por lo genético, comienza por la infancia y esas cosas como del medio ambiente, o se da en la adolescencia cuando el pruning, cuando esa poda sináptica, ¿sí?, de alrededor de los 18 años favorece como esa disminución cognitiva del paciente y las situaciones a las cuales están expuestos los adolescentes y los adultos tempranos. Unas responsabilidades que a este tiempo son académicas, tanto en hombres como en mujeres, laborales, de orden social y muchas otras vivencias pues que estamos teniendo. Y un tercer modelo que estudia la esquizofrenia a partir pues de la progresión de la enfermedad cuando ya los pacientes pues tienen un diagnóstico y cuando tienen como esas recaídas. Y entonces, obviamente el modelo integrador dice, no es una ni dos, sino probablemente las 3 teorías las que se conjugan para estas hipótesis del neurodesarrollo. Y entonces la hipótesis postula que hay una lesión temprana cerebral que está generada por alguna predisposición genética o por alguno de los riesgos medioambientales y que eso interactúa con el proceso de maduración del cerebro, específicamente en las áreas corticales. Algunas con una excitotoxicidad que contribuye a hacer daño neuronal temprano, pero en otras partes hay un mecanismo compensatorio que pudiera estar intentando restaurar esos circuitos dañados. Entonces, como la naturaleza tan sabia intenta disminuir unas cosas y aumentar otras para resolver como por lo menos algunas de las situaciones. Ya digamos que para ir finalizando, los resultados, por ejemplo, de neuroimagen han encontrado en resonancias o en resultados pues, de neuroimagen no solo estructural, sino también funcional, algunos hallazgos importantes como un aumento del volumen ventricular, una reducción en el volumen total de la sustancia gris, una disminución en la relación como del ensañamiento en los surcos del volumen total cerebral, y este es como de los más importantes porque se replican en muchos estudios y es la alteración en el lóbulo temporal con una reducción bilateral del hipocampo, que tal vez como es de los hallazgos más consistentes reportados. También hay alteraciones pues talámicas, hay aumento de volumen en algunos núcleos de la base, se observa un mayor tamaño de la hipófisis y tal vez se ha asociado también como atrofia del vermis cerebroso, que sería la explicación de esa dismetría cognitiva que presentan los pacientes.
integrando como nuevamente todos estos aspectos como teóricos, más biológicos con la parte clínica. Entonces, muchas de estas lesiones como en estas áreas cerebrales o en los circuitos específicos podría estarse asociando con estos síntomas que hemos repasado, positivos, síntomas negativos, la presentación de síntomas cognitivos, la agresividad y algunos síntomas afectivos. Y en cuanto a neurofisiología, pues hay hallazgos en electroencefalografía con variaciones de ondas alfa 1 o alfa 2 y también con asimetrías interhemisféricas que se asocian con la presentación de la enfermedad. Al igual que si hablamos de potenciales evocados, en los pacientes con esquizofrenia se ha comprobado que hay alteraciones en la onda P50, hay algunas también reportes de alteraciones en las ondas P300 y hay varias, digamos que propuestas de investigación en este momento en relación como con esto y el encuentro de biomarcadores. Por último, antes de darles como mis conclusiones, yo quise traerles un resumen de un meeting que hicieron el año pasado en Nottingham y del cual digamos que se reunieron pues muchos expertos como en esta área y concluyen algunas frases o algunos preceptos que creo que son importantes que podamos llevar. Entonces, que la psicosis no es solo una progresión de anomalías del desarrollo neuronal, sino que hay múltiples dimensiones con un curso heterogéneo, que la psicosis temprana compensa pues una red de procesos altamente interconectados con varios de esos mecanismos asociados, que mucho de la transmisión sináptica, pues consume, la transmisión sináptica, perdón, consume mucho como de esa energía cerebral, 85-90%, entonces esas anomalías mitocondriales, esas anomalías bioenergéticas, parece que se alteran o son asociadas con esa conectividad neuronal, que los glutamatos, las vías glutamatérgicas son muy importantes, sobre todo como en los primeros tiempos de la enfermedad y que tienen como nexos combinados también con los factores medioambientales y que esa actividad mental empobrecida, o sea, un paciente que comienza mal en las primeras etapas probablemente va a ser de los pacientes que tienen como un mal desarrollo o un mal pronóstico. Ellos hablan también de que hay un modelado en los datos de electroencefalograma que habla entonces de una función sináptica alterada en las neuronas piramidales y menciona también algo que me pareció muy relevante y es que parece que esos cambios que hay en sustancia gris pudieran ser adaptativos y no necesariamente se tienen que definir como perjudiciales. O sea, puede hacer que esos mecanismos compensatorios que mencionaba en la diapositiva anterior pudieran estar tratando de aliviar como todas estas circunstancias. Ahora, los cambios cerebrales suelen ser dinámicos, no suelen ser lineales, entonces no nos podemos quedar con solo una de estas teorías, sino que hay que tratar de confluirlas y parece que estos estudios de asociación están cada vez más encontrando hallazgos sobre vías inmunitarias en este tipo de problemas. Ellos también, si hay algunos de pronto interesados, a mí me encantaría, vamos a ver qué dicen mis jefes en el trabajo, para poder viajar por allá al congreso que nos invitan por allá en el 2022, entonces maravilloso. Como conclusiones, pues desafortunadamente la enfermedad de la esquizofrenia es una enfermedad crónica, a menudo incapacitante, que se asocia con algunas alteraciones estructurales y funcionales, que la investigación pues ha hecho una búsqueda sobre muchos factores biológicos que cada vez nos dan como más claridad en el acercamiento de la etiopatogenia de la enfermedad, que no parece haber una vía única, sino que se van confluyendo todos estos factores genéticos, medioambientales, monoaminérgicos, de las teorías del desarrollo, de la excitotoxicidad, y que al final el desafío clínico inminente será desarrollar modelos integrales que permitan un diagnóstico temprano y que permitan como acercarnos al buen acompañamiento de las necesidades del paciente, de las necesidades de su familia, para tener los resultados más esperanzadores con nuestros pacientes. Muchísimas gracias.